encontramos en Ica, 300 kilómetros al sur de Lima, lugar donde se encuentra la Casa Museo del Dr. Javier Cabrera de Arquea, quien en adelante nos expondrá sus investigaciones sobre la existencia de una remota humanidad anterior a la nuestra. El 13 de mayo de 1966 cumplía 42 años y tuve la feliz presencia de un amigo mío desde mi infancia, que a su vez era mi paciente. Vino a verme porque se trataba de mi santo y quería hacerme un obsequio. Al regalarme el obsequio, que fue esta piedra, me dijo: te la regalo porque es muy bonita y te va a servir de un hermoso pisapapel en tu escritorio. Yo la cogí y lo primero que advertí fue un enorme peso que no correspondía al volumen de esta roca. Y de otro lado, me llamó mucho la atención la figura del pez grabado, porque esta figura correspondía a un pez enteramente desconocido en la litoral peruano. En consecuencia, me hizo meditar muchísimo sobre el origen de estas piedras, que parecía ser muy misterioso. Y le pregunto: ¿de dónde has obtenido estas piedras tan lindas? Y me dice: mira, estas piedras abundan en Ica. El año 1961 aparecieron, como han aparecido todos los especímenes arqueológicos, en manos de huaqueros. Huaqueros, pues, son las personas que se dedican, sin autorización de la ley, a hacer investigaciones en los cementerios precolombinos. Me dijo: esta piedra las han encontrado estos campesinos, pero cuando las han llevado al Museo Regional de Ica o a las personas entendidas en arqueología, han pensado que se tratan de especímenes falsificados, o sea, que no son arqueológicos. En realidad, a mí me llamó mucho la atención que pudieran decir que se tratara de especímenes arqueológicos falsificados, porque, de acuerdo a la lógica más elemental, solo se puede falsificar siempre y cuando exista un original. Si estas piedras eran falsificadas, ¿dónde estaban los originales? Y de otro lado, no basta que sea un original, o sea, no basta que exista un original, sino que el original sea valioso. Y estas piedras aparecían violentamente, en forma brusca, y no tenían valor. Los campesinos que les decían haberlas encontrado, las vendían por unos cuantos centavos. Estos hechos me hicieron pensar profundamente en este aspecto tan novísimo de la arqueología regional, y indudablemente que sentí una enorme curiosidad por conocer el origen verdadero de estas piedras. Así comencé la investigación de las que más tarde llamaría yo piedras grabadas de Ica o gliptolitos. Como ustedes pueden ver, se tratan de cantos rodados, aparentemente del color negro, y el dibujo resaltado por una capa blanquecina de un polvo que permite destacar los elementos que constituyen esta figura. En realidad, lo importante que había en este hallazgo era la presencia súbita de algo que rompía todos los esquemas de la arqueología tradicional del departamento de Ica y también del Perú. No se habían encontrado jamás piedras grabadas de estas características, es decir, cantos rodados con dibujos
muy expresivos, como es el caso de este pez. Cuando comienzo la investigación de las personas que tenían acceso a estas piedras y que las vendían, o las personas que ya las habían coleccionado, encuentro que ya existían en Ica miles de estas piedras, porque desde el año 61 hasta el año en que yo comienzo a estudiar estas piedras, habían pasado pues 6 años. Y en estos 6 años habían salido muchísimos miles de estas piedras. Se habían formado colecciones, y me entero también que había una colección en el Museo Regional de Ica y otra mucho más importante y anterior a la del Museo Regional de Ica en la hacienda famosa de Ocucaje, en donde los hermanos Carlos y Pablo Soldi habían coleccionado desde un comienzo la mayor cantidad de especímenes líticos. Una vez que tuve en mi poder más de 100 piedras, noté que la gran mayoría de los especímenes, aparte de los grabados que permitían de descubrir las figuras de animales o de plantas o de personas, destacó en más de una de las piedras un detalle muy importante. Daban la impresión de que se había desprendido una especie de cáscara que cubría totalmente al espécimen. Es decir, esa cáscara es la que había servido para dibujar la figura que en este caso, por ejemplo, se está representando. Un animal prehistórico tripulado por un personaje y en actitud de vuelo. Sería esto pues un reptil prehistórico de los llamados pteranodones. Lo interesante de esta piedra es que esa capa externa tenía que haber sido blanda y había sido agregada a una parte rocosa enteramente natural, sin ninguna alteración. Las piedras, pues, revelaban que no se habían grabado sobre las superficies naturales del espécimen pétreo, sino que el espécimen pétreo era una complicada obra de una artesanía sumamente especializada. La capa externa era blanda y era capaz de ser adherida, tan adherida al núcleo rocoso central, que daba la impresión de ser parte, componente de la misma roca. Para eso mandé a hacer análisis a los laboratorios del Perú, entre los que estaba la Facultad de Ingeniería de Minas y también el laboratorio de Mauricio Kochel, así como también mandé a Alemania, a la Universidad de Bonn, a hacer estudios sobre las características de las piedras, sobre las características de los dibujos y sobre todo con la intención de que los laboratorios mencionados, entre los que también estuvo el ingeniero Joseph Blumrich, que su laboratorio hizo estudios correspondientes a estos especímenes, con el objeto de precisar la antigüedad de estos grabados. Ya sabía yo que la parte interna era una roca muy distinta de la parte externa, y la parte externa, desde el punto de vista mineralógico, se trataba también de una roca distinta de la central. En la parte central o núcleo, la roca era un feldespato, roca ígnea volcánica, mientras que la parte superficial se trataba de una roca sedimentaria sericita. Feldespato en el interior y sericita en el exterior. Este hecho, unido a la característica de que esta capa externa debió ser blanda hasta el punto que se descascaraba, se salía, en todas las especímenes no, pero en gran parte de ellos se nota
esta diferente calidad de material. El rocoso interior ígneo y el exterior rocoso también, pero sedimentario. Esto me permitió deducir que había sido pues un trabajo muy bien pensado para poder dejar grabaciones con gran facilidad, a pesar de lo sistemáticas y prolijas y minúsculas incisiones, no se astillaba la piedra. Y si no se astillaba es porque esto fue blando. Esta característica es en realidad el detalle más importante que descarta totalmente la posibilidad de falsificación. O sea, de repetir un dibujo antiguo en una piedra moderna. Hoy, si queremos hacer esto en una superficie rocosa, con estas características esferoidal, si queremos hacerlo, lo podemos hacer. Es indudable que se puede grabar una piedra común y corriente, lo que llamamos cantos rodados, pero lo que no se pueden hacer son grabados tan nítidos, sin astillamiento. Esto solamente es posible si la sustancia sobre la cual estamos grabando es blanda. Y esa condición de blandura solamente se podía haber logrado si agregando a un núcleo rocoso, rígido, interior, una sustancia blanda periférica que permitiera, como si fuera un papel, para poder escribir sobre él. En este caso se escribía o se dibujaba esta figura compleja de un hombre tripulando un reptil volador. En realidad pues estábamos en presencia de un sistema muy bien concebido para dejar testimonios grabados en forma indeleble, eterna diría yo, de grabados que serían los testimonios de algo ocurrido en el más remoto pasado. Convencido de la importancia que tenían estos especímenes líticos, y sobre todo grabados con una técnica totalmente desconocida y podríamos decir imposible de repetir, la parte externa de estos aparentemente cantos rodados debía haber sido muy blanda hasta el punto que no dejaron huella alguna de falla en el trazo de los dibujos. Entonces decidí coleccionar el mayor número de especímenes para poder entender qué cosa podían tener como significado estas piedras tan elaboradas, tan significativas en el sentido de la expresión de sus dibujos. Y noté algo muy importante, que aparecían piedras que contenían vegetales muy distintos de los vegetales que corresponden a la zona de Ica, al igual que animales también que no eran muy propios ni típicos de América del Sur. Podríamos decir que aparecían animales como los caballos, que sabemos definitivamente que en América no los encontraron los españoles. O sea, creaba en mi espíritu una verdaderamente lucha entre tomar en serio o no estos dibujos tan expresivos y sobre todo que nos hablaban de una realidad no muy exactamente parecida a la realidad que tenía el presente de este territorio peruano. En esta forma pude darme cuenta que podía clasificar a las piedras, y lo hice de hecho. Aquellas que se referían a vegetales las ordené en series, los que se referían a animales también hice lo mismo, pero lo más sorprendente de todo fue cuando me encuentro especies vegetales extinguidas y especies animales también. Y lo más llamativo, lo más estridente, la presencia de animales, reptiles, extinguidos al final de la era secundaria, los llamados dinosaurios. Y no solamente encontré un tipo de dinosaurio perteneciente a una familia o un género, no,
había un sinnúmero de reptiles prehistóricos extinguidos del tipo de los llamados dinosaurios. Y así como ellos, también otros tipos de animales igualmente extinguidos. En el afán de coleccionar estas piedras me demoré un gran tiempo, algunos años por supuesto, pero llegué a la conclusión de que se estaba pretendiendo dejar un mensaje de todo lo que había habido, de seres extinguidos hacía mucho tiempo, pero estaban colocados en tal condición que alternaban con seres que habían vivido hasta nuestros tiempos. E igualmente, en el caso de los animales prehistóricos extinguidos con animales recientes. Esto me llevó a un análisis mucho más serio que me hizo comprender que se estaba tratando de dejar un mensaje y se estaba escogiendo como elementos que permitieran ubicar el momento en que había ocurrido todo esto, las características especiales de los dibujos, tanto de vegetales como animales, seres que repetían con exactitud el tiempo en que había ocurrido este fenómeno. Sorpresivamente se da uno cuenta y se advierte que este testimonio correspondía a un remotísimo pasado, en donde el hombre había convivido con seres extinguidos, según la paleontología, hacía por lo menos 65 millones de años. Pero si esto era en realidad sumamente importante y a la vez único, encontrar un testimonio humano de tanta antigüedad era romper todos los esquemas sobre el origen y la presencia del hombre en el planeta Tierra, porque hacía aparecer al hombre alternando con seres que habían vivido hasta el final de la era secundaria, como es el caso de los reptiles gigantes llamados dinosaurios. Y si esto era en realidad difícil de aceptar o difícil de comprender, más difícil se nos volvía cuando comencé a darme cuenta que también había en estos especímenes conocimientos avanzadísimos de ciencias completamente recientes, podríamos llamar, en el caso de la medicina. Se hablaba de trasplantes de órganos, de riñones, de trasplantes de corazón, de trasplantes de hemisferios cerebrales, hechos que todavía la humanidad actual no los había hecho con éxito. Había trasplantado órganos, pero no habían logrado superar los fenómenos del rechazo inmunológico. Esto aquí ya estaba controlado, porque habían descubierto que en la sangre de las mujeres embarazadas había una sustancia que permitía aceptar al feto. A ver, durante los 9 meses de gestación, sustancia que aplicada en el caso de los trasplantes de órganos los harían definitivos y no sufrirían el fenómeno del rechazo inmunológico que ocurre hoy. Este hecho, pues, era tremendamente importante, porque nos hablaba de conocimientos en el más remoto pasado, mucho más avanzados de los conocimientos que tiene la humanidad actual. Al lado de todos estos testimonios, fui encontrando otros que sí ya me dieron una idea bastante cabal y profunda del momento en que había ocurrido este fenómeno que relataban las piedras. Encontré un mapa del universo, un mapa del mundo de antes, el mapa del universo con escasos signos casi imperceptibles de cambio del universo graficado en la piedra y del universo que nos han presentado ante nuestros ojos los astrónomos actuales. Pero donde sí era notorio era en el mapa mundi, aquellos 2 hemisferios que representaban los continentes antiguos. Estos no tenían ningún parecido con la imagen que tiene el mapa del mundo actual. La imagen que estamos observando en esta piedra representa al universo, una concepción del universo muy parecida a la que nos ha dejado el sabio Alberto Einstein. Un universo de 4 dimensiones, 3 dimensiones espaciales, 1, 2, 3. La 4ª dimensión es el tiempo,
y han graficado el tiempo con la imagen del hombre en cada una de sus tres caras. El hombre, ¿por qué? Porque el hombre es el que mide el tiempo. Es una noción prácticamente humana. El universo que vemos también es curvo, como el universo de Albert Einstein, y la vemos también al universo limitado. Es un universo limitado, curvo y de 4 dimensiones. En este universo nos han graficado como límite externo las constelaciones del zodiaco. Y son 13 las constelaciones, no 12 como se describen los zodiacos modernos. En la actualidad estamos frente a una imagen de un zodiaco que se pierde en el más remoto pasado. A su vez vemos también un eclipse anular de Sol. Vemos al planeta Venus y Júpiter en conjunción con un cometa que pasó por la Tierra, por el sistema solar, perdón, en 1973, y que el 24 de diciembre de ese mismo año se produjo ese eclipse anular de Sol. Estuvo el cometa Venus y Júpiter en conjunción y también la nebulosa cabeza de caballo. Todo esto se confirmó a través del observatorio de París, el observatorio de Meudon. Como vemos, aquí hay una avanzadísima noción de astronomía y diríamos de astrofísica, una noción tan avanzada que puede competir con los conocimientos más avanzados que tienen las universidades del mundo actual. Esto pues nos hace pensar que en el más remoto pasado había un concepto tan avanzado y quizá más avanzado que el concepto actual que tenemos del universo. Esto no es lógico de acuerdo a la lógica que lleva nuestra humanidad, de creernos que somos recién los primeros seres humanos que habitamos el planeta y también que hemos recién descubierto las ciencias y las tecnologías. Aquí se ve que esto ya estaba descubierto, ya había habido una ciencia astronómica avanzadísima y habían habido hombres tan inteligentes o más inteligentes como los Alberto Einstein de hoy. Esto pues, unido a los otros elementos de juicio que he presentado, revelaba que se estaba dejando pues un mensaje hacia una humanidad que debería haber aparecido muchísimos millones de años después de estos momentos descritos en este mapa del universo. Pues bien, no contentos con habernos dejado cada uno de estos elementos que hoy día los confirmamos exactamente, quizá en sus posiciones han variado algo, como por ejemplo el caso de la nebulosa cabeza de caballo. Si confirmamos la figura o comparamos la figura que tiene hoy la cabeza de caballo, es mucho más ancha, es decir, ha crecido en volumen, y esto se puede explicar por la ya conocida teoría de que el universo está en expansión. Si está en expansión, no pueden ser las imágenes exactamente iguales. Ahora, este universo tiene por objeto el habérsele dejado, podernos dejar un hito cósmico que permite medir el inmenso tiempo transcurrido entre el momento que se grabó esta imagen del universo y los momentos que estamos viviendo. El año, de acuerdo al número de constelaciones, serían un año de 13 meses y los meses durarían 28 días. Si multiplicamos, nos daría un año de 364 días. Sabemos que el año actual es un año que demora un día más, 5 horas, 49 minutos y 37 segundos. Esa diferencia no es un error. Esa diferencia se debe a que en la medida que ha transcurrido el tiempo, el Sol ha irradiado energía, y al irradiar energía ha perdido masa, y si ha perdido masa, la Tierra se habrá
distanciado más del Sol. En consecuencia, ahí estaría la explicación de por qué ahora el año dura más del año que quedó graficado en esta piedra. Esta es también una forma de encontrar el momento o la cifra que podría decirnos qué antigüedad tendrían estos grabados. Se sabe que hay una relación entre el crecimiento de esa órbita, que es a su vez el aumento del tiempo del año. Se sabe que hay una relación precisable, y haciendo uso de ella, podemos decir que esta imagen fue graficada en un tiempo tan remoto que podríamos decir, sin temor a exagerar, que no sería menos de 70 millones de años. Y esta noción de 70 millones de años, dejada como constancia en esta piedra que representa el universo, nos sirve también para poder convalidar la presencia de animales extinguidos al final de la era secundaria, porque estarían viviendo en las épocas en que están dejándonos este mensaje pétreo de un universo que hace por lo menos 70 millones de años tenía características diferentes de las que tiene hoy. Estamos viendo en esta toma al hemisferio que corresponde a donde estaría ubicada la América antigua, América prehistórica. Y aquí estamos viendo este mapa que revela la presencia de 4 continentes. El más externo sería el continente Mu, ubicado en el Pacífico. Estos 2 continentes serían la América del Norte y la América del Sur. Faltaría Centroamérica, que las uniera. Y también el continente Atlántida, que estaría en lo que hoy conocemos que es el Océano Atlántico. Pues bien, algo muy importante hay que advertir aquí. La teoría de la evolución de los continentes nos habla que hasta el final de la era secundaria, América del Norte y América del Sur estuvieron separados por una brecha marítima. No había continuidad pues entre las Américas. Esto viene a explicar la diferencia de fósiles que existen en Norteamérica y en Sudamérica. Es decir, no hubo pues un puente continental que permitiera el paso de los animales de un suelo al otro. De otro lado, vemos que lo que hoy llamamos Océano Pacífico están las islas, ya, entre las que está la isla de Pascua y todas las que conocemos, en lo que el lugar que fue ocupado por un continente que hemos dicho se llamaba Mu. Este continente, pues, en la actualidad ha sufrido un desplazamiento y ya no está en el hemisferio en que hoy se encuentra América, sino que se ha deslizado, se ha trasladado al otro hemisferio, al hemisferio occidental. En forma semejante ha ocurrido con el continente Atlántida, que estando en el Atlántico, hoy lo único que queda de él son las Islas Azores. Como del continente Mu, lo único que queda son las islas del Pacífico. En realidad este continente también emigró, se trasladó al otro hemisferio. Los grabados de esta piedra revelan los continentes prehistóricos que hubieron en el hemisferio occidental. En primer lugar, la parte sur de África, Arabia y Asia Anterior, unidos por un puente a Australia, y también Lemuria. El continente Lemuria se consideró mucho tiempo que era simplemente una leyenda, era mitológico, no había existido. Pues aquí estamos viendo que este continente de Lemuria está ubicado en el sitio también determinado en la leyenda, rodeando las masas continentales
apreciamos un sinnúmero de líneas onduladas que están revelando una condición bastante precisa de los hemisferios terrestres en esos momentos. La temperatura de la Tierra se elevó tanto que el agua de los mares, de los lagos y probablemente los ríos también, se fue a la atmósfera. En realidad está viendo pues a los hemisferios de la Tierra prehistórica en tiempos finales de la era mesozoica en una condición precrítica. Después vendría la fuerza dantesca del cataclismo que cambió totalmente la posición de estos primitivos continentes. Es importante dejar establecido que a estas piedras, mejor, en estos libros de piedra, se grabaron todos los conocimientos que eran necesarios transmitir para abreviar este proceso de investigación a los hombres de la humanidad futura, la que hoy somos nosotros. Estos conocimientos, indudablemente, que atañen directamente a la prolongación de la vida humana, es decir, a lograr que los hombres de ciencia de la humanidad actual que llegaran a tener acceso a la lectura de estos libros de piedra pudieran adelantarse en la búsqueda y por supuesto en el logro de estos conocimientos que ya los tuvieron los hombres de esta primera y desconocida humanidad. Entre esos descubrimientos, los que más necesitamos con urgencia son aquellos que nos van a permitir vivir más y vivir mejor. ¿Qué conocimientos podrían ser los que más necesitamos? ¿Cómo prolongar la existencia del hombre? Sabemos que tenemos una vida, algunos hombres muy larga y otros algunos muy pequeña. Esto se debería, en gran parte, a la falta de conocimientos para poder quitar las enfermedades que diezman y que perturban la supervivencia de los seres humanos, sino también hacer un tipo de cirugía tan especializada que podría prolongarse la existencia de los hombres, haciendo lo que hoy recién hemos comenzado, la etapa de los trasplantes de órganos, conociendo que trasplantando los órganos vitales, aquellos que si se enferman determinan la muerte de los hombres, estos conocimientos pues permitirían alargar la vida, pero no en forma egoísta para gozar más de los placeres que puede darnos o brindarnos la vida, sino para alcanzar el tiempo suficiente para conseguir los nuevos conocimientos que necesitamos para superar las grandes deficiencias que está sometida esta humanidad, en la cual nosotros hemos comenzado ya a advertir. Entre estos descubrimientos estarían indudablemente los llamados trasplantes de órganos vitales. Entre ellos, vamos a ver, se encuentran trasplantes de riñones, trasplantes de hígado, trasplantes de corazón, trasplantes de hemisferios cerebrales. Y aquí cabe una gran aclaración de que la humanidad actual ya está realizando los trasplantes. Ha hecho trasplantes de riñones, ha hecho de hígado, ha hecho de pulmones, ha hecho también de corazón. Pero lo que no ha hecho todavía, ni lo ha intentado siquiera, es trasplantar hemisferios cerebrales. Y esto se debe fundamentalmente a que el hombre de ciencia actual sobre trasplantes de cerebros no conoce absolutamente nada de la posible técnica a emplearse para trasplantar lo que podríamos llamar
un hombre viejo al cuerpo de un hombre joven. Esto está perfectamente esclarecido y explicado con una naturalidad como que revela el gran dominio de estos escollos y de estas técnicas misteriosas y desconocidas para los científicos de la humanidad actual. La piedra que vamos a ver nos muestra, en primer lugar, la presencia de una mujer que está recostada sobre un banco y en la que vemos claramente sus senos grandes y sus pezones turgentes. Esto es un signo que revelaría que la mujer está embarazada. Le están extrayendo la sangre. Sabemos que a las mujeres embarazadas no se les debe extraer la sangre porque peligraría el embarazo o peligraría también ella misma. En consecuencia, ¿qué cosa nos está queriendo decir esta imagen de esta extracción de sangre hacia una botella? Está en realidad hablándonos que las mujeres embarazadas existen en la sangre de ellas una sustancia, una hormona que permite la tolerancia al feto. El feto es un cuerpo extraño y sin embargo la mujer embarazada no lo rechaza en condiciones normales, porque tiene en forma natural una hormona producida por la glándula suprarrenal que anula el fenómeno del rechazo inmunológico que se operaría si no mediara esta sustancia. De hecho, en las mujeres que no tienen esta hormona que la he llamado yo, hormona antirrechazo al feto, estas mujeres no podrían tener descendencia, padecerían de esa enfermedad conocida como aborto habitual. Pues bien, aquí estamos viendo que la primera etapa de la operación sería extraer esta sangre para simbólicamente explicarnos la existencia de ese principio activo, de esa hormona, que si se la transfundimos al sistema sanguíneo de un paciente que va a ser operado del corazón, es decir, que se le va a trasplantar el corazón por un corazón que tenga condiciones superiores al corazón ya enfermo por la dolencia cardíaca que ha padecido el enfermo. Entonces, como condición previa a esta operación tan difícil es perfundir en el cuerpo de la persona a quien van a trasplantar el corazón, perfundir su organismo de esa hormona que produce la glándula suprarrenal de las mujeres embarazadas. Estamos viendo aquí al paciente, estamos viendo también el corazón enfermo, corazón que va a ser reemplazado por otro corazón de una persona que está en trance de muerte. Va a utilizarse pues ese corazón porque el mecanismo que ha producido la alteración del donante es un mecanismo tan duro, tan rígido, que va a morir. Y antes de morir se va a extraer el corazón del donante para reemplazar este corazón que está enfermo. Este signo nos revela que está en buena cuenta sentenciado esta persona a morir por lesión cardíaca. En esta escena vemos al paciente que está en su etapa final y próxima a la muerte. Los cirujanos están tratando de extirpar el órgano corazón para ser aplicado en reemplazo del corazón deficiente y enfermo del paciente que se está operando. Este sería pues el corazón del donante. Estamos viendo otra escena correspondiente al trasplante de corazón, pero la figura representa aquí al paciente que tiene el corazón enfermo y el cual va a ser trasplantado por el corazón sano.
que ya hemos visto. Entonces, el cirujano está haciendo la incisura torácica para iniciar la operación del trasplante. Esta escena revela un paso más del trasplante de corazón. El paciente se ha hecho la incisión, el cirujano ya tiene en sus manos al corazón, ha seccionado los vasos y está en condiciones prácticamente de sacarlo para poner el corazón sano. Este sistema es un sistema auxiliar que está complementando la operación de extracción del corazón enfermo. En esta piedra estamos viendo un paso intermedio de la operación. La mujer embarazada, y os digo que es embarazada porque los senos son grandes y los pezones tuquentes, está en realidad conectando un sistema de cánulas que ingresan a la aorta y a la vena cava para extraer sangre e irrigar al corazón que se va a trasplantar en lugar del corazón enfermo. Los cirujanos ayudantes están en realidad complementando esta operación. Va a ser irrigado pues el corazón con sangre proveniente de una mujer embarazada. Hemos dicho que esta sangre contiene el principio activo o la hormona que va a anular el fenómeno del rechazo inmunológico. Saturada ya el corazón, se procederá a hacer su implantación en el tórax del paciente para quedar definitivamente instalado este órgano que ha sido reemplazado o que viene a reemplazar al corazón enfermo, va a quedar en el tórax del paciente con condiciones para prolongar su vida. Estamos viendo ya, se ha practicado el trasplante, el corazón del donante ya está sustituyendo al enfermo, mientras vemos que este instrumento que contiene probablemente un líquido y la hormona antirrechazo va a ingresar por la vía oral al organismo del paciente que acaba de recibir un corazón extraño y se ha suturado ya la herida operatoria, se está haciendo introducir por vía oral alguna sustancia nutritiva y por supuesto se exhiben en forma simbólica los instrumentos que se han empleado en la operación. Esta fase podría ser la fase ya final del trasplante. Lo que nos faltaría es confirmar si el corazón está latiendo y si la vida de circulación de esta sangre con un corazón nuevo se está cumpliendo en términos de normalidad. Esto lo veremos en las siguientes piedras que revelan que el corazón removido, trasplantado, está cumpliendo a cabalidad las funciones que le competen. Representada en esta piedra nos está haciendo ver la fase final del trasplante. El cirujano, armado de un estetoscopio monoauricular, está escuchando el latido cardíaco. Está confirmando que el corazón trasplantado está trabajando en forma normal. Se ha hecho, por supuesto, y se ve nítidamente la sutura, pero también se ve este otro detalle. El paciente está recibiendo por vía oral un líquido nutritivo. No podemos saber exactamente qué cosa es, pero lo cierto es que comenzaría una hidratación terminada esta operación. Es importante destacar que el símbolo que aparece abajo de la supuesta camilla en que se encuentra el paciente es el símbolo de la hoja que significa vida.
El paciente pues ha recuperado su vida, que la tenía prácticamente perdida, por la amenaza que significaba la existencia de un corazón enfermo que trabajaba deficientemente y en consecuencia no producía la oxigenación necesaria para mantener a esta persona con vida. Hecho el trasplante, se ha recuperado esta condición vital y el paciente va a vivir durante un lapso que se lo va a asegurar la vigencia de ese corazón sano, reemplazando al enfermo que tuvo el paciente. De órganos, en este caso la trasplantación de hemisferios cerebrales. Es una intervención quirúrgica que jamás ha pretendido hacerla el hombre actual en seres humanos. Estas operaciones se han realizado en animales. Aquí estamos viendo al cirujano operador, el paciente mejor, la persona anciana con conocimientos que va a ser trasplantado el hemisferio cerebral derecho de la persona vieja y conocedora a un cuerpo joven. Está sobre una aparente banca que en realidad no es más que el símbolo del quirófano, y es un quirófano que contiene todos los elementos necesarios para que el organismo no deje de funcionar: control de la respiración, control del metabolismo, control del sistema cardíaco, un marcapaso, del sistema neurovegetativo, y acá las piernas, o sea, el pie fijado a la banca por una conexión de rayas, quiere decir que el paciente está anestesiado y a la vez inmóvil. Se trata pues de un quirófano que controla todas las funciones biológicas. Es tan avanzado este sistema que el supuesto paciente, que en este caso no lo es, sino persona que va a ser trasplantada, sus funciones biológicas están tan bien controladas que no puede fallar ninguna de ellas. Esta es la primera etapa. Vamos a ver la segunda etapa. La segunda escena, grabada en la misma piedra, nos revela un paso más avanzado de la misma operación. Aquí vemos al paciente. Están extrayendo el hemisferio cerebral derecho. El cirujano operador está tocando con la mano derecha al hemisferio cerebral derecho. La que vamos a filmar contempla la tercera etapa del trasplante del hemisferio cerebral. Como vemos, el paciente sigue recostado sobre una mesa aparentemente rústica, pero no es otra cosa que el símbolo del quirófano, el sistema que permite el control del organismo, control automático, pero nos llama la atención que ya no tiene graficado el hemisferio cerebral en este caso. Está prácticamente afuera, ha sido extraído. Esta parte está señalando que por este hueco ha salido en realidad el hemisferio cerebral derecho. Un sistema especial le está dando irrigación de probablemente un sistema nutritivo y también oxígeno. Esta escena pétrea revela el momento de la operación del trasplante de hemisferios cerebrales en que se ha procedido al hombre joven extraer el hemisferio cerebral derecho. Nótese que está sobre una banca y este sistema, que ya lo hemos visto varias veces, significa este rayado que está el organismo controlado. Las funciones biológicas están controladas por este sistema. El cuerpo, pues, del hombre joven va a recibir, va a ser
empleado para la etapa inmediata, que es la recepción del hemisferio cerebral del hombre viejo primero, y después, con una técnica especial, se va a transferir el sistema cognoscitivo expresado probablemente en ácidos nucleicos, en claves genéticas, del hemisferio del joven al hemisferio del hombre viejo y sabio. Esta quinta escena pétrea nos está revelando el cuerpo del hombre joven reposado en una mesa que es el símbolo de quirófano. Vemos también un detalle: este cuerpo, en su brazo derecho, está conectado a un sistema especial y a su vez a la otra arteria del brazo izquierdo, con el objeto de hacer circular por el sistema sanguíneo sustancias especiales, que vamos a ver cuál sería su finalidad. Vemos también que ya tiene un hemisferio incluido en la bóveda craneana. Este hemisferio es el hemisferio derecho del hombre viejo, poseedor de mayores conocimientos, pero a su vez estamos viendo que el cirujano está tocando con sus manos otro hemisferio cerebral derecho, el que correspondía al hombre joven. Como el hombre joven, se deduce, tendría menos conocimiento, serían los conocimientos del hombre joven deslizados al cerebro que contiene mayores conocimientos, que sería el hemisferio cerebral derecho del hombre viejo. Esta operación de trasegar códigos cognitivos del hemisferio joven al hemisferio del viejo es algo que ni siquiera se ha podido sospechar en la ciencia médica nuestra. Pero aquí se está haciendo ver que es posible sumar dos mentes en un solo hemisferio cerebral. Nos parece increíble, pero esto es lo que en realidad está señalando esta quinta piedra o libro de piedra sobre el tema del trasplante de hemisferios cerebrales. Adviértase también que se está implantando el sistema suprarrenal riñón del hombre viejo. ¿Para qué? Para que el cerebro no sea rechazado, el del hemisferio del hombre viejo, de tal manera que existan tanto capacidad inmunológica y del hombre joven como la misma capacidad inmunológica del hombre viejo, al tener los dos riñones y glándulas suprarrenales correspondientes. Esta escena pétrea está revelando la etapa final del trasplante de hemisferios cerebrales. Las mesas, símbolo de quirófano, los controles de las funciones biológicas que hemos mencionado, control de la respiración, del metabolismo, del sistema cardíaco, del sistema neurovegetativo, y algo que llama la atención: ya no está controlada la pierna. Quiere decir que el sujeto ha despertado y está consciente. Significa que está consciente, está enrejado y que ha despertado. Vemos también que los dos cirujanos han cosido la herida operatoria. En consecuencia, la operación ha terminado, y ha terminado con éxito. Llama la atención que el sistema que está haciendo la sutura es un sistema de energía, pero energía que procede de la capacidad cognoscitiva de los operadores. Es una energía, pues, muy diferente de las energías que usamos en los aparatos eléctricos para suturar. Esta es una energía propia de estos seres superiores. El trasplante se ha realizado y con éxito. En este sentido, vemos el cuerpo del hombre joven está conteniendo el contenido cognoscitivo del hemisferio cerebral del hombre viejo
con el contenido cognitivo del hemisferio cerebral del hombre joven. Los dos están en un mismo cerebro. Esta humanidad nuestra es individual. Los hombres no pueden vivir dos juntos en un mismo cerebro. El trasplante ha terminado y dos individuos están en el mismo cerebro. Se ha sumado por los códigos cognitivos del hombre joven sobre los códigos cognitivos del hombre viejo. La escena que tenemos a la vista se trata de un contacto sexual entre dos hombres, es decir, un contacto homosexual. Estas piedras manifiestan que si el homosexual tiene un solo compañero, no es un problema. El problema surge cuando el homosexual tiene muchos compañeros. Aquí vamos a ver un signo muy importante que revela que si tiene solamente un compañero, no es dañino a la vida. La hoja, en la posición en que está, significa que el homosexual podrá vivir con su compañero. No así si el homosexual tiene muchísimos compañeros. La escena en que vemos que el homosexual tiene dos compañeros, uno que está actuando con él y otro que ya actuó. En consecuencia, vamos a ver aparecer este signo que revela que el fenómeno de la vida se está poniendo en tal condición que se va perdiendo lentamente. Y se pierde en función de la cantidad de semen que va absorbiendo a través de los contactos sexuales y de la capacidad de absorción que tiene el final del tubo digestivo, es decir, la ampolla rectal. Este espécimen lítico nos está revelando algo muy importante, una gota de semen vista al microscopio. Esta es una prueba definitiva de que los espermatozoides, y están aquí graficados, como estas rayitas que significan simbólicamente la hormona antirrechazo, hormona que es segregada por la glándula suprarrenal del homosexual. También las mujeres poseen esta hormona que produce la glándula suprarrenal y que en el caso de las mujeres anula el fenómeno del rechazo inmunológico al feto. Aquí esta hormona va a permitir que el espermatozoide no sea atacado por el sistema inmunológico del organismo femenino. Pero está sucediendo aquí un hecho anormal. Esta gota está revelando que ha ingresado a la ampolla rectal, que no es el sitio donde debe ir el semen. Entonces, siendo la ampolla rectal un medio cuyo pH es distinto del pH que debe tener alcalino, se va a descomponer los espermatozoides en sus moléculas de origen, es decir, se va a terminar en último grado en ácidos nucleicos, van a quedar libres las proteínas, los lípidos, es decir, va a aparecer un sinnúmero de moléculas que van a servir para construir el virus. El virus, pues, no es otra cosa que ácidos nucleicos que están asociados a proteínas y lípidos. Esta es una demostración de que el homosexual es el autor del propio virus del SIDA. ¿En qué momento surgió el SIDA? En el momento en que la homosexualidad alcanza límites exagerados, cuando los homosexuales están con 10 y 20 personas a la vez. Sería la etiología, y no la que nos han tratado de enseñar, de que la homosexualidad viene de un virus que estuvo en los monitos verdes del África, que contagiaron a los negros, y los negros de ahí al resto de personas en el mundo, y se inicia esto que va a ser sin lugar a dudas una pandemia.
Esta piedra nos muestra una escena muy compleja pero muy significativa. La figura de la homosexualidad, el signo de la muerte y algo sumamente importante. Este árbol significa humanidad. Cuando no tiene raíces, significa que la humanidad está amenazada de morir. ¿Y por qué? Porque esta plaga se ha difundido tanto que ya los niños han comenzado a nacer con SIDA. De seguir este problema, la humanidad a corto plazo se vería prácticamente finalizando o agonizando. ¿Por qué? Porque el sistema reproductivo, que sería en este caso de perenización de los seres vivos, de los hombres, estaría amenazado porque naciendo las nuevas generaciones ya con SIDA, no hay posibilidad que alcancen la época de adultez. Esta piedra revela que el SIDA tiene como causa la homosexualidad, ya lo hemos explicado. Pero aquí en esta piedra se ve que la homosexualidad, que indudablemente llevaría al contagio y a la muerte, puede en realidad ser curada. Hasta hoy no tenemos una cura radical del SIDA. No hay vacunas, no hay tampoco elementos químicos o fármacos poderosos para poder anular o eliminar este tremendo flagelo que tiene hasta hoy la humanidad. Sin embargo, esta piedra muestra, y vamos a girarla, muestra el signo de la muerte y a la vez algo que nos recuerda a los cotiledones de la placenta. Podemos deducir que la sangre contenida en el cordón umbilical, como en los cotiledones, al momento del nacimiento de un niño, esa placenta con esa sangre nos puede servir de elemento curativo de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque tendría como misión fundamental detener, paralizar el sistema de réplica, o sea, la reproducción de este virus, y dar, por supuesto, el tiempo necesario para que el sistema inmunológico se recupere y establezca la normalidad. El cuadro que tenemos al frente es el resultado de muchos años también de estudios sobre la posibilidad de ordenar los átomos y las moléculas. Un ordenamiento muy diferente del ordenamiento logrado por Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer, esa famosa tabla periódica de ordenamiento de los átomos. Yo he logrado ordenar átomos y también moléculas en función del radio atómico, que se mide en unidades Armstrong. En el caso de los átomos, la lectura es inmediata porque son valores ya perfectamente establecidos. En el caso de las moléculas, hay que sumar el radio atómico de cada átomo que participa en la constitución de la molécula. Así logré el ordenamiento molecular de las moléculas esteroides que participan en el proceso de la embriogénesis del ser humano. Comenzaremos señalando la foliculina, cuya fórmula sería 18 carbonos, 24 hidrógenos, 2 oxígenos, radio atómico 2394. La produce el ovario. También la puede producir el testículo y la glándula suprarrenal, y determina la formación del óvulo. En el segundo esteroide sería la testosterona, sería 19 carbonos, 28 hidrógenos, 2 oxígenos, radioatómico 2619, la produce fundamentalmente el testículo, el ovario también y las suprarrenales, y no determina la formación de los espermatozoides. Como estamos viendo, se trata el núcleo básico de un ciclopentano, perhidrofenanteno,
que está cambiando fundamentalmente en el número de átomos de carbono, pero es un número sucesivo. Hemos visto primero C18, después C19. El tercer esteroide sería C20, o sea, 20 carbonos, 30 hidrógenos, 2 oxígenos. El radioatómico sería 2770. Esta hormona la produce la glándula suprarrenal del hombre y también la glándula suprarrenal de la mujer. Aquí, en el caso del hombre, cumple la función de proteger al espermatozoide en el tracto genital de la mujer. Es decir, que gracias a la hormona que es denominado hormona del embarazo o antirrechazo, el semen la contiene al igual que contiene los espermatozoides y en consecuencia protege al espermatozoide del sistema inmunológico de la mujer en todo su recorrido en el tracto genital. Esta hormona, que llamado del embarazo, tiene, digamos, 20 carbonos, 30 oxígenos, 30 hidrógenos, 2 oxígenos. Radioatómico 2770. Ahora, la siguiente hormona, esteroide también, es tan conocida y tan sintetizada como lo son la testosterona y la foliculina. Esta sería la progesterona. Y tendría un carbono más, o sea, tendría 21 carbonos, 30 hidrógenos, 2 oxígenos. El radioatómico sería 2847 unidades Armstrong. La produciría el ovario, la glándula suprarrenal, la placenta. Y determina la embriogénesis, o sea, la formación del embrión. La hormona siguiente tendría un carbono más y sería carbonos 22, hidrógeno 32, oxígeno 5. El radioatómico sería 3178 y la produciría a esta hormona esteroide, que también sería un ciclopentano feridofenandreno, la glándula suprarrenal del feto. A partir del 7º mes, esta hormona tiene la misión de ir preparando el desligamiento de la placenta con respecto a la madre. O sea, la cara que está en contacto con la pared uterina se va a ir desligando poco a poco por acción de esta hormona, que tiene la característica de destruir las células embrionarias conjuntivas que hacen o componen el estroma de la placenta. Esta hormona que destruye células conjuntivas embrionarias, yo la he llamado hormona del parto, pero también por la función de destruir las células embrionarias, también la he llamado anticáncer, porque es capaz de curar el cáncer. Es interesante que también tiene acción sobre procesos infecciosos, y en este caso sobre el SIDA. Lo que importa es que esta glándula, su lugar de producción es la glándula suprarrenal del feto, y lo comienza a producir a partir del 7º mes. Fundamentalmente la podemos encontrar en el cordón umbilical y en la placenta, en el momento mismo del parto. Como vemos, ya hemos encontrado aquí 2 ciclopentanos peridofenantenos con funciones sumamente importantes. El que llamamos hormona del embarazo con 20 carbonos y el que hemos llamado hormona del parto. Las funciones que tienen estos 2 esteroides son importantísimas. El esteroide que permite el embarazo y que a la vez permite inhibir el fenómeno del rechazo inmunológico, también va a permitir curar las enfermedades llamadas autoinmunes, entre las que conocemos están la artritis reumatoide, el glomerulonefritis, el reumatismo, una forma de diabetes, esclerodermia, psoriasis y sobre todo la enfermedad de Alzheimer. Esta pues es la gran importancia del hallazgo de esta hormona, que va a cumplir muchas funciones en la terapéutica de enfermedades que hasta hoy no se logran en realidad curar. La segunda, que sería
la hormona que hemos llamado del parto y que la produce la glándula suprarrenal del feto, tendría las funciones específicas, en primer lugar, por supuesto, de permitir el nacimiento del nuevo individuo y sobre todo la curación de las enfermedades de tipo cáncer, es decir, células embrionarias con características de crecimiento desordenado que termina destruyendo prácticamente la vida de los pacientes. Y en el caso del SIDA, por su gran poder antiinfeccioso. Vamos a presentar una serie de testimonios que tienen el objeto fundamental de demostrar que aquella ciencia y tecnología que se revela a través de los grabados que hemos visto en los libros de piedra del museo, lo vamos a encontrar como testimonios de una elevadísima tecnología que dominó la ingeniería genética. En ese sentido, vamos a ver que existe un enorme parecido entre lo que llamamos leyendas antiguas o imaginaciones de los hombres antiguos y la realidad que vamos a ver plasmada en un sinnúmero de tejidos, conocidos con el nombre de tejidos paracas, atribuidos a una civilización que floreció en esta parte del Perú, que es Ica, y en una de las provincias llamadas Paracas. Estos testimonios son unos mantos de colores, pero de colores naturales y de fibra natural como es el algodón. Algodones de 7 colores. En ellos ha quedado, como si fueran las páginas de un libro, el testimonio de que la vida en la Tierra no obedece a un acto casual, fortuito, a reacciones ciegas, como lo describe la teoría de la evolución del sabio ruso Farín y otros tantos que en el mundo han sostenido que la vida se inicia en los mares primitivos en función de energías múltiples que actuaron provocando reacciones químicas y al final la primera célula viviente, para terminar en la forma superlativa de la vida en la Tierra, que es el hombre. Vamos a ver que esa famosa teoría de la selección natural, intuida por Charles Darwin en el siglo pasado y aceptada en la gran mayoría de los centros universitarios del mundo, aquí tiene una forma de demostrarse completamente diferente. En estos mantos vamos a ver que quien participó fundamentalmente en esta formación de la vida en el planeta Tierra, la evolución supuesta de la vida en la Tierra, pues todo esto es obra de unas inteligencias superiores que fueron nada menos que los hombres que en un determinado momento
vienen del cosmos, de la constelación de Pléyades, vienen a la Tierra y se establecen. Pero para ello se hace primero la vida en los mares, la vida en la corteza terrestre y al final los seres humanos. Vamos a ver en la primera fase de este proceso que podríamos llamarlo ingeniería genética en el más remoto pasado de la prehistoria humana. Esta primera lámina revela una variación sistemática de colores y de flores. Aquí tenemos una prueba de cómo se hicieron los vegetales a través de técnicas de ingeniería genética. En esta segunda exposición vemos otro manto de Paracas en el que se están haciendo nada menos que aves. La ingeniería genética pues demuestra que permitió hacer primero las plantas, después las aves, y en la medida en que sigamos pasando veremos otros estadios del proceso evolutivo, pero en este caso un proceso evolutivo dirigido, cuyos testimonios están quedando a la vista. Aquí hemos hecho un artificio de aumentar la imagen del ave que se está representando, cómo es que se hizo, cómo se manipuló genéticamente. Estamos viendo pues que se trata de una técnica de ingeniería genética sumamente sofisticada. Estamos viendo otro manto de Paracas en el que se está haciendo genéticamente también, a través de técnicas de ingeniería, otra ave distinta de la anterior. Aquí en esta figura corresponde a una ampliación de cada escena del paso de la ingeniería genética. Aquí está ampliado y corresponde a esta especie de ave. Este otro manto de Paracas nos está demostrando una variación sistemática de figuras. Si observamos, cada una de estas figuras están en realidad completando la imagen de lo que va a ser el esquema general genético y la morfología que debe tener el hombre, el ser humano. Miren ustedes que en realidad lo que estamos viendo tiene un enorme parecido con los programas de la más elevada tecnología actual, de las famosas computadoras que te podemos hoy día diseñar maravillas. Aquí hay un diseño que corresponde a cómo se dio lugar a esa estructura que hoy creíamos que era natural, nada menos que el cuerpo humano. Esta figura aislada corresponde a una del cuadro que anteriormente hemos visto. Se ve pues el proceso de ingeniería genética en una etapa más avanzada de lo que correspondería a la figura humana. Este otro manto de Paracas nos ofrece una serie de figuras que en realidad corresponde también al mismo programa, pero en una etapa más avanzada. O sea, se está haciendo no solamente al hombre, sino al hombre con sus diferentes caracteres que lo tipifican como razas humanas. Se están haciendo pues las razas humanas. Estos famosos tejidos conocidos en el mundo con el nombre de mantos de la cultura Paracas, en realidad hay un tremendo error. Los Paracas
son hombres de hace 2000 años. Encontraron los lugares en que fueron depositados y por supuesto, al ver estos colores tan maravillosos y los dibujos para ellos inentendibles, creyeron que eran ropa dejada por los dioses para ellos y en consecuencia los usaron. Como vemos aquí, una casaquilla hecha con fragmentos de mantos genuinamente prehistóricos, no por supuesto hechos por los paracas, pero como eran bonitos, los usaron como signos de poderío, de dignidad y para elevarse sobre las demás personas que los consideraban a ellos los dioses. Tenemos otro de los mantos que se exhiben en los museos y se le atribuye por supuesto a la cultura paracas, pero como vemos se trata de un poncho, instrumento que servía para cubrir el cuerpo. Aquí entraba la cabeza y cubría el pecho y la espalda. Como se ve, se han cortado dos telas y se han unido para confeccionar una prenda de vestir. Este es otro de los mantos que se exhiben en los museos, en este caso el Museo de Pueblo Libre, en Lima. Volvemos a ver la confección de un poncho con tejido genuinamente paracas, o sea, genuinamente prehistóricos y distantes de los hombres de la llamada cultura paracas. Es una prenda de vestir. Estamos frente a otro tejido de paracas, pero en este caso ya ha sido confeccionado en forma de casaquilla. De dos mantos originales se ha hecho una prenda de vestir. Es clarísimo y evidente que ellos no hicieron estos tejidos, sino simplemente les dieron un uso completamente diferente. El uso no era para transformarlos en telas de vestir, sino para que fueran testimonio de una ingeniería genética avanzadísima. Desafortunadamente, los paracas no estaban a la altura cognitiva que se requería para poder entender esta especificidad, o sea, este destino de estos tejidos. También tengo que decirlo con mucha pena, los arqueólogos no están ni han estado a la altura de las exigencias de esta investigación. Por eso han pensado que eran mantos comunes, teñidos con pigmentos de minerales y no repararon que se trataba de fibras de algodón debidamente seleccionadas y con colores específicos. Dominaron pues la ingeniería genética también de los vegetales. Estoy presentando en esta lámina los dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. Existe una ley fundamental en la biología. Los órganos bilaterales tienen funciones iguales, pero se da el caso especialísimo de que en el caso del cerebro humano, el hemisferio izquierdo tiene funciones diferentes al hemisferio derecho, rompiendo esta regla fundamental de la biología. Los antropoides, que se dice son ancestros biológicos, filogenéticos del hombre, tienen hemisferios cerebrales con iguales funciones. En el caso del hombre, no. Ya he dicho que son distintas las funciones. Para los neurofisiólogos, para los psicólogos, para los psiquiatras, hasta ahora no hay una explicación coherente, racional y científica de por qué en realidad tenemos hemisferios cerebrales con funciones distintas, cuando deberían ser hemisferios cerebrales con funciones iguales, como lo tienen todos los animales que están debajo del Homo sapiens, debajo del hombre. Ahora vamos a ver qué características diferencian al hemisferio izquierdo del hemisferio derecho. Y nos vamos a dar cuenta de la tremenda importancia que tiene este aspecto tan importante
de la anatomía del hombre totalmente ignorada. En esta figura está representado el hemisferio izquierdo y algo sumamente importante, la diferencia sustancial que existe con respecto al hemisferio derecho. A este hemisferio se le llama, por esa razón, hemisferio dominante. Y en él vamos a ver los centros importantes que tiene. El centro de Wernicke, en el lóbulo temporal. Este centro tiene la misión de permitir entender la palabra articulada. El niñito, al oír la palabra de su madre, se despierta este centro y en poco tiempo después estará en realidad entendiendo lo que significan las palabras de su madre. Una vez que ya entendió, tratará después de balbucear y de producir o pronunciar la palabra de él, la palabra del mismo. Esta sería haciendo uso de otro centro que está en el pie de la tercera circunvolución frontal izquierda, el centro llamado de Broca. Pues bien, el niño ya dice mamá, dice papá y comienza a hablar de corrido. A los pocos añitos entra en funcionamiento un centro que está en el hemisferio, en el lóbulo occipital. Este permite identificar el mundo que rodea. Y a la vez que identifica el mundo que rodea, comienza el proceso reflexivo del niño, a tratar de entender qué es lo que ve. Por eso, señalando al sol, pregunta qué es, y cuando le contestan qué es el sol, no se satisface y en realidad pregunta después por qué se mueve hacia arriba, por qué calienta. Todos los que oyen a las preguntas de los niños creen que en realidad está preguntando cosas aparentemente sonsas. Sin embargo, son las mismas preguntas que se han hecho los científicos del mundo y que han dado respuestas a las grandes incógnitas que hoy están consideradas como ciencia común generalizada a la primaria, a la media o la universidad. Pero lo importante es que estos cuatro centros que caracterizan la vida humana no están repetidos en el hemisferio derecho. Y la medicina no explica, simplemente llama que esta diferencia de funciones está dada por una distribución que la naturaleza hizo así. Pues la naturaleza no hace las cosas en forma tal que pueda romper una ley fundamental de la biología. El hemisferio derecho tiene todos los centros psíquicos que van a permitir otro tipo de vida, la vida instintiva o la vida animal. O sea, toda aquella conducta que pone de manifiesto el ser humano y que tiene por objeto la conservación de su cuerpo, de su especie o de otras especies. Es decir, es un cerebro instintivo, animal, que convive paralelamente con un cerebro cognoscitivo, intelectual, humano. También pensamos que cuando se actúa instintivamente, se actúa mal. Pero cuando se actúa intelectualmente, se está actuando bien. Al hemisferio derecho lo consideramos como responsable de todo lo que hemos considerado malo o pecado. Y al hemisferio izquierdo le estamos dando atribuciones de toda la vida superior que el hombre puede alcanzar a través del proceso reflexivo. Ahora recién estamos viendo una incongruencia que tiene la neurología. No podemos pues explicar este fenómeno tan complicado diciendo que la naturaleza hizo así un hemisferio con determinadas funciones y lo hemos llamado a ese hemisferio dominante. Y el otro hemisferio con otras funciones lo hemos en realidad considerado como el hemisferio dominado por el hemisferio izquierdo. Muchos años atrás, estudiando medicina en la Facultad de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, estábamos en clase con nuestro querido profesor Jorge Boto Bernales. Nos estaba enseñando justamente
esta duplicidad de funciones de los hemisferios cerebrales. Y entonces yo le pregunté, ¿y por qué no son iguales? Y entonces don Jorge Boto Bernales me contestó, es la primera vez que alguien se hace esa pregunta. Todo el mundo acepta que el hemisferio izquierdo tenga unas funciones y el derecho tenga otras. Que el centro de Broca, el centro de Wernicke, el centro occipital, lo mismo que el frontal, no están repetidos en el lado derecho. Lo hemos dado siempre como sabido, pero eso tiene que tener una explicación. Entonces me dijo, en realidad, ojalá esa explicación la encuentres tú, porque no hay esa explicación en la neurofisiología que vamos a estudiar. Pues bien, que ni me imaginar yo que esto que estaba preguntando el año 1949 me lo iba a responder un manto de Paracas, una sucesión de mantos de Paracas, como si fuera una gran película dejada en los tejidos estos maravillosos llamados de la cultura Paracas, y que en realidad pertenecen al más remoto pasado y que se remontan en antigüedad a los dibujos grabados en las piedras de Ica. En este manto, específicamente, vamos a explicar ese enigma de por qué los hemisferios cerebrales no tienen funciones iguales. Aquí vamos a hacer recién una explicación lógica y científica. Hemos visto que de acuerdo a los mantos, la vida en la Tierra fue programada. Se hizo primero los seres microscópicos, después vegetales, después animales y al final los seres humanos. Este es el momento en que hay que hacer un ser humano y se toma como base de él el cuerpo de un antropoide. Estamos viendo que el dedo pulgar ha sido quitado, que ha sido quitada también la cola y que ha sido quitada también la tercera falange del dedo gordo del pie. Se han quitado 3 órganos importantísimos. ¿Por qué se han quitado estos 3 órganos? O sea, ¿por qué se han hecho mutaciones genéticas con el objeto de quitar estos 3 órganos fundamentales? Para que no agarre bien, para que no camine bien y para que este antropoide no pretenda subirse a los árboles, también le quitan la cola. Es decir, están pensando cambiar de vida, de la vida antropoide, a pasarla a vida humana. Para eso comienzan a manipular 2 tipos de células, las que se van a encargar de producir los elementos sexuales, el espermatozoide y el óvulo. Esta célula está en el testículo, se llama espermatogonia, espermatocito de primer orden, espermatocito de segundo orden, espermátide, pene, espermatozoides, ovogonia, ovocito de primer orden, ovocito de segundo orden, óvulo, esta abertura, vagina. El pene introducido en la vagina fecunda el óvulo. El óvulo fecundado, aquí está, contiene los colores negro y amarillo, negro del espermatozoide y amarillo del óvulo, es decir, el material genético sobre el cual el ingeniero genetista ha intervenido para extraer los genes correspondientes al dedo pulgar, a la cola y a la tercera falange del dedo gordo del pie. Pero a su vez ha introducido un sistema, un código genético que va a llevar el conocimiento. Un código genético cognoscitivo, amarillo y azul, amarillo y azul, el código cognoscitivo, este que tenemos aquí, que es extraño, no ha venido ni en el óvulo ni en el espermatozoide. Este código cognoscitivo va a ingresar al hemisferio derecho, pero no va a ir al izquierdo, solamente al hemisferio derecho. Quiere decir que este manto de Paracas nos está hablando de un hombre que tenía el hemisferio humano en el lado derecho. Nosotros lo tenemos en el lado izquierdo. Somos en realidad la imagen invertida de esta que estamos viendo en estos momentos, como si fuera viéndonos en el espejo. Aquí está el útero y este es el embrión. El embrión, al cumplir su desarrollo, nacerá y estamos viendo que de un
antropoide sin cejas, está surgiendo un ser que tiene cejas. El único personaje viviente que tiene cejas es el hombre. En consecuencia, pues, la mutación que permitió el paso del antropoide al hombre no fue como Darwin nos dijo, que a través de los millones de años de la selección natural, las especies fueron variando hasta alcanzar la forma superior humana. No era así. La selección natural no ha intervenido aquí. Aquí se ve clarísimo la obra de un hombre superior o de hombres superiores, como lo señala la Biblia, que no es, en mi juicio, la palabra de Dios. La Biblia es una historia, pero es una historia importantísima que concuerda con esto. Concuerda también, como lo vamos a ver después, con los códices mayas. ¿Qué dice la Biblia? Hicimos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hicimos es plural. Hombres hacen hombres. Pero también la Biblia dice que hace la vida, hace las plantas, los animales y al final los hombres. Pues bien, este nuevo espécimen biológico es nada menos que el ser humano. Y nos han dejado estas formaciones que no son otra cosa que reproducciones del sistema suprarrenal riñón. Este es un ureter, la pelvis renal, el riñón y la glándula suprarrenal sumamente crecida. ¿Por qué nos han dejado estas tres representaciones del riñón? Nos han dejado esto para hacernos ver que la glándula suprarrenal produce una hormona que permite aceptar el código genético extraño que ha ingresado con el espermatozoide y permite por eso tolerar al feto que, siendo extraño, lo mantiene durante los 9 meses de su gestación. Entonces, para que esta gestación sea posible, es preciso pues que la glándula suprarrenal segregue la hormona correspondiente, hormona que ya la he descubierto hace tiempo y que la di a conocer en la primera conferencia. Se trata nada menos de la hormona que he llamado del embarazo o antirrechazo inmunológico. Pues bien, aquí interpreto la presencia de los tres riñones como que es necesario una perseverante acción de anular el fenómeno inmunológico del rechazo. La necesidad de anular el fenómeno del rechazo no solo al embarazo de un cuerpo extraño, un feto, sino también al código genético agregado como conocimiento. Esto viene a explicar, pues, por qué tenemos un hemisferio dominante con centros cognitivos como la palabra articulada, la palabra entendida, la capacidad reflexiva de pensar y la capacidad de identificar el mundo en este lado derecho, pero en nosotros en el izquierdo. Y este sería la conservación de los centros instintivos, porque seguiría siendo un antropoide en el hemisferio izquierdo y nosotros en el lado derecho. Teniendo en cuenta esto, realmente nos quedamos verdaderamente tranquilos al recién entender una gran incógnita que tiene el hombre. ¿Por qué el hombre tiene doble conducta? ¿Por qué se puede comportar como un animal y por qué se puede comportar como un ser humano? Porque efectivamente tiene una doble naturaleza. Una naturaleza humana que le permite llegar con su pensamiento hasta las estrellas. Y una naturaleza animal que no le permite ir a las estrellas, sino le permite ir a todo lo que necesita para poder continuar viviendo. Por eso camina, por eso come, por eso duerme, por eso tiene relaciones sexuales. Y se diferencia fundamentalmente del hombre en que, pongamos un ejemplo, yo no me acuerdo la cantidad de pasos que he caminado, yo no tengo idea de los latidos de mi corazón, yo no tengo ni idea de lo que comí hace un mes, yo no tengo ninguna idea, y los hombres no tienen ninguna idea, cuando tuvieron relaciones sexuales en formas fortuitas, inesperadas y sin mediar el amor.
Los hombres olvidan totalmente, igual las mujeres, olvidan totalmente la imagen del compañero con quien estuvieron. Pero en cambio, lo que se realiza con el hemisferio derecho, lo que se realiza como ser humano, esto tiene memoria, tiene recuerdo, imperecedero. El amor es uno de ellos, el conocimiento es el otro. Quizá la forma superlativa del amor sería la búsqueda del conocimiento, ya no para el hombre, sino para la humanidad. En esta piedra grabada que pertenece a la colección que hemos visto en el museo, se está específicamente tocando el tema de cómo eliminar la cola de este antropoide para convertirlo en ser humano. El sistema que se está empleando es el sistema de la ingeniería genética, aquella que manipula los códigos genéticos. Esto es la representación de los ácidos nucleicos y de la capacidad que este hombre superior tuvo de manejar estas grandes operaciones microfísicas de quitada o de puesta de genes que en algunos casos eran necesarios y en otros innecesarios. El dominio pues de esta ingeniería genética ha quedado también plasmado en estas piedras grabadas de Ica, en los libros correspondientes a ingeniería genética. Las figuras que tenemos delante son nada menos que páginas de los códices maya, considerados por todo el mundo como escritura jeroglífica indescifrable. En realidad, podemos ver en la hoja que estoy señalando una maniobra de manipulación genética. Vemos el sistema de los ácidos nucleicos y también estamos viendo que corresponde al hombre. La figura humana está ahí. En cambio, en la imagen siguiente ya no es la figura humana, es el hombre, es el animal, perdón, un mono, un antropoide, y también el sistema genético. O sea, los ácidos nucleicos responsables de los caracteres genéticos correspondientes al ser humano y correspondientes al antropoide. Aquí vuelve a repetirse la disposición que vemos en el manto de Paracas. El hombre está en el hemisferio derecho y el animal en el hemisferio izquierdo. En este caso, el mono. Pero nos han dado aquí los códices mayas algo más explicativo aún. Nos señala en la siguiente página que el hombre está coexistiendo ya con otro animal que tiene características de lobo. Quiere decir entonces que el hemisferio izquierdo del ser humano prehistórico, que aparece también en los mantos de Paracas, no solamente tiene genes que corresponden al antropoide, sino también a otros animales, y probablemente en ese cerebro también estén genes sumamente alejados y casi todo lo que comprende la herencia filogenética, o sea, todos los caracteres genéticos de todas las especies que han existido y que existen en la actualidad. Es una escena totalmente desconocida en la medicina actual. Estamos viendo a una mujer con los pezones y los senos grandes, turgentes, pero con una característica de que están mamando dos niños, están recibiendo la leche materna. Un niño es más grande que el otro, como a su vez el seno derecho es más grande que el seno izquierdo. Entonces, esto está en relación con la actividad cerebral. Sabemos que el hemisferio derecho es el hemisferio humano y el que está en realidad recibiendo leche con el seno izquierdo procede del hemisferio derecho. El que está mamando con el hemisferio, con el seno derecho está procediendo de el hemisferio derecho. En realidad, pues,
tenemos que tomar en cuenta la leche materna porque en ella van sustancias muy especiales, muchísimas todavía desconocidas. Lo que sabemos actualmente es que van azúcares, grasas, proteínas, también van anticuerpos y vitaminas. Lo que no sabíamos es que hay sustancias como las feromonas, que son las que permiten identificar la especie. También hay sustancias como las hormonas sexuales, que son las que van a determinar la fijación del sexo. Estas hormonas van a hacer que el niño tenga atracción por su madre y la niñita repulsión por su madre, lo que Sigmund Freud creyó que era simplemente un hecho psicológico, pues aquí tiene una base orgánica. También hay sustancias que ponen en actividad la corteza cerebral del hemisferio izquierdo como la corteza cerebral del hemisferio derecho. Estas sustancias se llaman neurotransmisores. Si no se recibe leche materna, lógicamente estas sustancias no van a estar presentes en la iniciación de la vida de este niño. Pues bien, ¿qué papel cumplen los neurotransmisores izquierdos? Porque hay neurotransmisores derechos. Los neurotransmisores izquierdos ponen en actividad a los hombres de hoy la corteza cerebral del hemisferio derecho. Quiere decir que activan todos los centros instintivos. Fijan en realidad las características instintivas del hombre desde el punto de vista animal. En cambio, los neurotransmisores que van a ir a estimular la corteza del lado izquierdo van a poner en actividad los centros cognitivos humanos. Si el niño no es dado de mamar, no le dan de mamar la leche materna, sino leches sintéticas o alimentos diferentes que reemplacen a la leche, están adoleciendo o no van a recibir estas sustancias fundamentales que se requieren para que se complete el desarrollo del hombre. Para tomar cuenta de la importancia de estas sustancias, vamos a señalar lo que significa la falta de la feromona. El niño no puede identificar la especie porque no ha recibido la feromona humana. Esto queda disimulado, no se ve. Lo vamos a ver después, cuando ya sea casi un adulto o ya adulto. En segundo lugar, si no lleva las hormonas sexuales, no va a haber una gran definición del sexo. O sea, va a haber una inestabilidad sexual. Y estamos viendo que son fenómenos de la juventud actual los que estamos describiendo. Por falta de la feromona no se tiene concepto de especie, no se tiene concepto de posesión de la vida humana. En segundo lugar, la falta de las hormonas, no hay definición del sexo. Por eso vemos que los hombres dicen que pueden estar igual con las mujeres que con los hombres, y las mujeres dicen lo mismo. Podemos hablar de los paradigmas negativos, si permiten la palabra. Michael Jackson y Madonna, indudablemente que tienen condiciones de artistas, pero a la vez también no tienen las condiciones humanas. No se comportan como verdaderos seres humanos. De otro lado, si no se activa la corteza cerebral del hemisferio izquierdo, porque no ha recibido los neurotransmisores correspondientes, los núcleos cognitivos, llámese el centro de la palabra, el centro de la reflexión, como la identificación de las imágenes, el individuo que no ha recibido esta estimulación tiene en realidad la corteza cerebral humana, la parte humana, totalmente deprimida. En cambio, ha recibido, en cierto modo, hormonas y neurotransmisores en la leche de vaca que son en realidad de origen animal. Se parecen muchísimo a los neurotransmisores que activan el hemisferio derecho. En consecuencia, pues, la parte animal estará activada, pero no la parte humana. Esto pareciera que no tiene mucha importancia, pero voy a poner un ejemplo que por demás elocuente.
Si nace un caballo y nace un burro y les cambiamos de mamá, el burro que ha recibido leche de yegua sexualmente solo podrá estar con yeguas. Ha cambiado de especie. El burro se siente caballo. Y el caballito que recibió leche de burra no tiene relaciones sexuales con yeguas, sino las tiene con las burras. Ha cambiado de especie. ¿Qué sustancia tan potente no será la feromona que determina el cambio de la especie? De aquí podemos deducir la importancia de las hormonas sexuales fijando el sexo y, por supuesto, los neurotransmisores que en realidad determinan el normal funcionamiento de la corteza cerebral en sus dos campos, el campo instintivo como en el campo cognoscitivo. Esto lo estamos viendo, cada día agudiza más, aunque no parezca que tenga una relación muy estrecha, pero se está viendo que la juventud actual no solamente no toma en serio su vida, sino que se autoeliminan. La gran mayoría de muchachos está autoeliminándose. No hay pues esa fijación del concepto de especie. No, ante la primera dificultad, fugan. Y fugan porque su personalidad biológica no está totalmente definida. En cambio hay que tomar en cuenta, sí, algo importantísimo, que los neurotransmisores, desde el punto de vista molecular y de la fisiología, se parecen en cierto modo a las drogas que hoy se usan indebidamente, que usa la juventud. O sea, sustancias como la cocaína, la morfina, la heroína, la anfetamina, es decir, todos estos estimulantes determinan casi una necesidad en las personas que no han sido lactados con la leche materna, cuya personalidad humana no está bien definida. Entonces se vuelven dependientes y hasta llegan a preferir morir que dejar la droga. ¿Por qué? Porque en realidad se han perfectamente armonizado con una estructura cerebral no debidamente preparada para comandar la vida humana en sus dos grandes aspectos, la vida instintiva y la vida cognoscitiva. Son pues seres defectuosos los que están naciendo, y lo que tenemos que recomendar es que en la medida de lo posible los niños reciban alimentación, la de leche materna, y si no se pudiera, tratar de ponerle a las leches artificiales las sustancias que están faltando. O sea, aprovechar la química de síntesis para fabricar estas moléculas y ponérselas agregadas a la leche materna para tener en el futuro seres preparados para la vida humana y sobre todo con capacidad de desenvolverse en todas las esferas de la vida instintiva y de la vida cognoscitiva en provecho no solamente de ellos, sino de sus semejantes, y también en provecho de la propia morada del hombre, que es el planeta Tierra. El que tenemos al frente es un cangrejo, que el año 1983 salió a la playa de Paracas. Lo interesante de este cangrejo es que tiene la figura de un hombre, con rasgos que son rasgos muy diferentes de los hombres actuales. Este cangrejo es en cierto modo la solución de este enigma, porque si bien la teoría de la evolución dice que después de un sinnúmero de millones de años la primera forma viviente evolucionó hasta alcanzar la forma superlativa de la vida en la tierra, que es el hombre, aquí estamos viendo que el comienzo de la vida, que serían los artrópodos, está teniendo una cara humana. Y si en realidad el hombre iba a aparecer 1.000 millones de años después, ¿a quién le copió la cara este crustáceo? Si los hombres iban a aparecer 1.000 millones de años después, ¿cómo explicar que un cangrejo copie la cara de un ser que todavía no había existido? Esto es una prueba evidente de que los mandos de Paracas fueron en realidad testimonios de ingeniería genética de hombres superiores que hicieron, como acabo de hablar,
la vida, las plantas, los animales y al final los hombres. Esto es en realidad una prueba incuestionable, indiscutible, de que aquí ha habido ingeniería genética, porque este carácter no solamente se ha mantenido porque fue fijado en su código genético, en su genoma, sino porque a la vez hay otro carácter que no se ve. Le impusieron la fidelidad. Este cangrejo tenía que tener relaciones sexuales con cangrejos iguales, para no perder el mensaje que estaba grabado en su caparazón. Aquí estamos viendo una imagen complementaria de la anterior. La anterior era una forma viviente, que el año 1983 apareció en el mar de Paracas. Esta no. Esta corresponde a una piedra grabada de la Biblioteca de Libros de Piedra encontrada en Ica. Y es nada menos que la figura del hombre cangrejo. O sea, un hombre que a la vez es cangrejo. Como acabamos de ver, un cangrejo con cara humana. Aquí lo estamos viendo, no de frente, sino de perfil. Esta figura, en realidad, está confirmando una vez más el dominio de la técnica de la ingeniería genética y el afán tremendo de dejar un mensaje imperecedero. Por eso, escogieron toda una serie de materiales